Y seguimos con otras noticias del día. Reacciones a la renuncia de la ministra Cubillos. A esta hora lo revisamos. Conversamos con Gonzalo Winter, diputado de Convergencia Social e integrante también de la Comisión de Educación de la Cámara. Diputado, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación. Primero que todo, la pregunta obvia. ¿Qué le parece la renuncia de la ex ministra ya, Marcela Cubillos? Lo primero es que decir que la apruebo, ¿ya? Y que esa es la palabra que tiene que marcar todos estos 2 meses que vienen. No, mire, a ver, yo creo que la forma en que ella renuncia dice mucho de lo que fue su gestión. A 2 días del inicio de las clases, de un año complicado, con los resultados de la PSU todavía no resueltos, en un año que probablemente va a ser complicado, y el año en que se tiene que implementar la nueva educación pública, que es una ley que ya existe, y que se tiene que implementar la ley de universidades, ella 2 días antes renuncia para dedicarse a hacer activismo político, ¿ya? Eso tiene algo bueno y algo malo. Lo malo es que ella estuvo 1 año y medio dedicada a hacer activismo de la extrema derecha a través del Ministerio de Educación. Usted dice por las críticas, ¿ya? Cuando hablaba de admisión justa. No solo por las críticas. Yo creo que su gestión entera estuvo marcada por una ausencia completa en el debate educativo y una presencia solamente en la polémica, en la rencilla chica, en la política como espectáculo, en la cuestión ideológica extrema. No implementó la nueva educación pública. O sea, lo primero que ella hizo, y además algo muy importante, la falta total de diálogo, la polarización, que yo creo que es su principal legado. Recordemos que nos llevó a todos los chilenos, apenas llegó al ministerio, a esta discusión ridícula del aula segura, que los tribunales terminaron diciéndole que digamos que la ley no funcionaba, ¿cierto? Pero que además se dio el lujo de terminar, digamos, peleada con los profesores, con los rectores, con los estudiantes secundarios, con los estudiantes universitarios y con los funcionarios del ministerio. Se terminó peleada, además de con la oposición, con quien no tuvo diálogo alguno. Entonces, lo positivo es que su activismo de ultraderecha lo va a hacer donde corresponde, que es la campaña del rechazo, y lo va a dejar de hacer a costa de los niños y niñas de Chile. ¿Qué nota le pondría? A Marcela Cubillos, es complejo porque cuando se fue Varela, nosotros dijimos, nada puede ser peor. Y Marcela Cubillos nos demostró que estábamos equivocados, ¿ya? No, yo a Marcela Cubillos le pongo un 2, un 1,8. Realmente fue una gestión muy triste en donde el presidente Piñera, muy confundido en el diagnóstico desde que llegó, ¿cierto? Pensó que venía con esta tesis del arrasamos, lo que la gente quiere es la implementación de nuestras ideas, con la retroexcavadora total, a votar todo lo que se había avanzado durante años, y durante años, ojo, de reformas que no habían sido como sacadas de la cabeza de un sueño de Michelle Bachelet, sino que habían sido la condensación, el resultado de varios años de conflicto social y de diálogo social entre movimientos, profesores, estudiantes, políticos, gremios, etc. Esa era la razón de por qué existían estas reformas, y Sebastián Piñera llegan con Marcela Cubillos a tratar de destruirlas todas. Por lo tanto, no se avanzó nada. Eso es muy importante decir. Con respecto a todas las cosas que la educación chilena necesita, ahora, no hay ningún avance durante la gestión de Marcela Cubillos, excepto el que estemos todos peleados con todo. Le hago una pregunta ahí, con respecto a la implementación de la nueva ley de educación pública. ¿Cómo evalúa usted también eso? Porque justamente la ministra Cubillos en algún minuto dijo, a nosotros puede que no nos gusten algunos aspectos de esta ley, pero la tenemos que implementar porque es una ley. No, muy mal, muy mal. Y ahí quiero hacer una distinción. A ver. Una ley que a ella le tocó implementar es la ley de nueva educación pública, que es, para que la gente lo entienda, la que crea los nuevos servicios, es decir, los servicios locales de educación. Claro, la llamada mundanamente desmunicipalización, ¿cierto? Y dentro de la ley de inclusión venía el nuevo sistema de admisión escolar. Yo creo que ahí le pongo un 0 a Marcela Cubillos, en donde ella venía este año, o sea, el año que recién pasó, venía la implementación de esa ley por primera vez en la región metropolitana, que es la región, como todos lo saben, más grande del país. Lo que ella hizo fue verdaderamente un activismo de boicot a esa ley, que yo creo que es una ley correcta, que es una ley que ella intentó cambiar y que por vías democráticas no la pudo cambiar, porque el Congreso, así como alguna vez dijo esto es bueno, ella le dijo no, esto es malo, y el Congreso le volvió a decir esto es bueno. ¿Ya? Y esto es bueno, implementémoslo, es ley. Y ella se dedicó a boicotearlo cuando tenía que cumplir la ley. Y con respecto a la nueva educación pública, ella también ocupó su vocería como ministra justamente para desprestigiar este nuevo sistema, y con un avance pero lentísimo en la implementación de los servicios locales, al menos en la región metropolitana. Tenemos unos escándalos en el servicio de Barranca, en el servicio que a mí me toca, que es el servicio Gabriela Mistral, que está dentro de mi distrito, que comprende las comunas de La Granja, Macul y San Joaquín. Una lentitud en la implementación que realmente nos lleva a preocuparnos, y que estaba al borde del abandono de deberes. O sea, a esos niveles y a esas magnitudes estamos hablando. Lo que tuvimos acá fue una ministra que vino a decirle a la sociedad chilena que la sociedad chilena entera estaba equivocada. Y vino a desmontar leyes que ella tenía la obligación de ejecutar. Y eso no lo podemos volver a aceptar. Y también yo le hago un llamado al presidente de la República a que también asuma con humildad
el desastre que ha sido su gestión en educación. O sea, no tiene nada bueno que contar, ni siquiera, porque uno podría decir, bueno, en la política hay puntos de vista, ¿cierto? Uno podría decir, quizá el presidente Piñera tiene un punto de vista al diputado Winter, lógicamente, obviamente, pero ni siquiera desde el punto de vista de ellos tienen avance alguno, ¿ya? O sea, ha sido solamente que todo el mundo esté peleado con todo. Con este balance negativo que usted hace de la gestión de la ministra Cubillo y finalmente la gestión que se ha hecho en educación en el gobierno, ¿cómo evalúa usted la llegada del nuevo ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien fuera subsecretario justamente de esta cartera? Súper importante esta pregunta, y una pregunta compleja de responder, y la quiero dividir en tres partes. Vamos. ¿Ya? Quiero hacer una distinción entre el gobierno de Sebastián Piñera, las ideas de su gobierno y las personas que la implementan. Con respecto al gobierno de Sebastián Piñera, a diferencia de lo que era hace 2 años atrás, si yo me sentaba acá, que yo lo primero que iba a decir era, le deseo al nuevo ministro mucho éxito, mucha suerte, etc. Yo hoy día aprovecho esta instancia para decir que me he llegado a formar la convicción de que Sebastián Piñera en la moneda genera más desestabilización al país que una eventual renuncia al presidente, ¿ya? Eso con respecto a mi relación con el gobierno. En segundo lugar, con respecto a las ideas del gobierno. Yo me considero en las antípodas ideológicas de lo que el gobierno entiende por educación. Yo creo que la única declaración, la declaración más honesta que ha hecho este gobierno en educación fue la del exministro Varela. ¿Se acuerda de ese ministro que tuvimos que era un amigo del presidente, que no sabía nada de educación y que hacía frases ridículas? Cuando dijo que cuando él entendía, una persona que venía de colegio privado, que tenía a su hijo en colegio privado y que era el encargado de la educación pública, que cuando la educación pública tenía problemas, la gente tenía que hacer bingo. Esas personas básicamente son antisociales, son antipatriotas, porque la escuela pública es el sostén de la patria, ¿ya? Pero ¿por qué la derecha no implementa ideas en educación? Porque lo que hace es implementar intereses. Y con todo eso yo estoy en desacuerdo, y creo que el ex subsecretario Figueroa, hoy día ministro, me tengo que acostumbrar a decirle ministro, es una persona que representa las mismas ideas. Pero y aquí voy al tercer nivel, que es el de las personas. Hay una diferencia que yo sí, digamos, nobleza obliga, tengo que decirla sobre el subsecretario Figueroa. Perdón, el ministro Figueroa. El ministro Figueroa, sí. El ministro Figueroa conversa. Usted le ha tocado, de hecho, a la Comisión de Educación Sí. estar muchísimas veces con el que fuera subsecretario. El ministro Figueroa conversa. O sea, la diferencia entre cada vez que entraba Marcela Cubillo a la comisión o Gerardo Varela, que básicamente Gerardo Varela se echaba para atrás y le parecía que las cosas que decía la oposición eran como divertidas, como ridículas, ¿ya? Marcela Cubillo entraba a provocar, ¿ya? Las veces que fue, porque fue pero muy pocas veces. Ustedes fueron muy críticos de eso. Muy, claro, porque o sea, tú no puedes tener esa soberbia cuando no tienes mayoría, a menos que tu trabajo no esté en la implementación de la reforma, sino que tu trabajo esté en la televisión generando conflictos, que yo creo que era el caso de Marcela Cubillo y que ahora lo sincera yéndose a la campaña del rechazo, ¿ya? Pero el subsecretario Figueroa es un tipo que que intenta persuadir, que escucha, que cuando los parlamentarios de oposición le decimos, mire, nuestra opinión es esta, el gallo no mira el celular, sino que toma nota y luego responde. ¿Y ha abierto opiniones distintas a las que puede tener el gobierno? La escucha. Pensando también, perdón, en lo que ha sido el gran llamado a los acuerdos. Es una situación compleja, insisto, por eso estoy haciendo esta distinción, porque yo no digo que esta actitud de él necesariamente vaya a ser importante. Usted divide la persona con el mandato del jefe. Yo ni siquiera le estoy diciendo a los chilenos que, así como, ojo con este dato, porque esto es súper importante, no. Solo les estoy narrando una experiencia. Allá cada uno si le ve la importante o no. Yo creo que estamos en las antípodas ideológicas con el ministro Figueroa, que entendemos por educación, por el bien de la educación, casi todo lo contrario. Pero es un ministro que entiende que está en minoría, que entiende que tiene que ir a buscar votos y que esto es bien importante en la vida. Mira, es respetuoso. No puede ser un detalle, puede ser un detalle. Pero si yo llegara aquí, a esta entrevista, y me echara para atrás y me pusiera a mirar el celular mientras tú me entrevistas, obviamente que generaría algo en esta entrevista. La echaría a perder. Partiendo desde los gestos. La echaría a perder. Bueno, este señor, que está en nuestras antípodas ideológicas, es una persona que va, escucha, toma nota, no dice frases provocadoras. Sí. Diputado, yo quiero tomar ese aspecto que me parece bien interesante y bien relevante, que es de las antípodas, porque usted dice, ahora estamos en las antípodas en términos de educación. Si uno se remonta a gobierno de Michelle Bachelet, gobierno primero de Sebastián Piñera, anterior gobierno de Michelle Bachelet, y antes, me puedo remontar, siempre la educación ha sido un tema muy complejo porque siempre hay antípodas. Y ojo, cuando tú dices siempre, es efectivo que es siempre. Es desde antes de la independencia. Si nos remontamos, claro. No, en serio, cuando expulsan a los jesuitas de Chile y los cabildos se tienen que hacer cargo de la escuela, ya empieza el conflicto y ahí no ha parado más. Ahora, cuando estamos en esta constante roce entre las... Sí. Que durante el siglo XX, yo me atrevería a decir que antes del 73, o sea, pongámosle entre los años 20 y el 73,
derechas e izquierdas tenían una visión de la educación bastante más cercana entre ellas, a pesar de que la gente dice 73, estamos todos polarizados. No se equivoque. En educación no se equivoque. En educación, o sea, si yo le hubiese dicho a los educacionistas de la derecha de los años 60 el sistema que después implementó la dictadura, ellos hubiesen dicho, esto es un exceso. O sea, si yo le hubiese dicho a ellos que íbamos a implementar un sistema defendido por la centroizquierda en los años 90, que era el financiamiento compartido, que consistía en que una escuela del Estado, financiada por los tributos de las personas que compran el pan, le iba a poder decir al hijo del señor que compra el pan, usted no puede ingresar a una escuela del Estado porque es muy pobre. Eso yo creo que un Jorge Alessandri me lo hubiese tirado por la cabeza. A diferencia de un Ricardo Lagos que lo aplaudió. ¿Ya? Entonces ahí hay una confusión en nuestro país. Pero bien, tomando esa historia bien de la situación de la educación, cuando se habla de la necesidad, porque siempre ha sido necesario, pero ahora imperioso de llegar a acuerdos en justamente las demandas de la ciudadanía, porque se habla de salud, pensiones, pero también de una educación digna y de calidad. Que todos los sectores, cuando se dice la frase, están de acuerdo. En la forma, evidentemente, aparece la antípoda. Después del 18 de octubre se dice, aquí hay que llegar a acuerdo. ¿Se puede ahora? Bueno, ese es un punto súper interesante. Considerando que estamos en la antípoda. A ver, yo quiero hacer una distinción. Primero, hay una cosa que a mí me dicen en todos los paneles de televisión, que es la frase, la gente nos pide llegar a acuerdos. Yo digo que esa frase es más o menos cierta. Tiene mucho de cierta, pero no es tan cierta. Lo que la gente me pide a mí, al menos, es que se acaben la injusticia, que se acaben los abusos, etc. Si yo voy a llegar a acuerdos para que se mantengan la injusticia y los abusos, la gente no va a querer que... Le cambio el concepto. Buenos acuerdos. Eso, es que es distinto, porque a mí de repente se me sienta gente de la ultraderecha y me dice, lo que la gente quiere es llegar a acuerdo a cualquier costo. No, pues. Si el crédito canal del Estado fue un acuerdo, pues. ¿Ya? Y fue un pésimo acuerdo. Entonces, yo no estoy dispuesto a llegar a cualquier acuerdo. Segundo, interesante, Marcela Cubillos representa justamente las personas que el 18 de octubre dicen, yo no tengo nada que cambiar. Yo tengo la razón en todo. Yo no tengo nada que conversar acá. Esta gente son todos violentistas. Que básicamente, porque ellos tienen dos maneras de pensar, ¿no? O sea, o está bien o eres violentista. O estás de acuerdo conmigo o eres un violentista. ¿Ya? O antipatriota, como dijo el presidente de la República, que tiene platas en el extranjero y le dice antipatriotas a otro. Pero desde la mirada, para ponerlo también en la mesa, desde la izquierda, algunos sectores de izquierda, también la gente de derecha, o es pinochetista o no. Puede ser, puede ser. Que también es parte de... Pero perdóneme, pero si yo dijera que yo creo que... Me voy a poner el poncho. Si yo dijera que creo que Marcela Cubillos es pinochetista, ¿usted diría que yo la estoy insultando o diría que la estoy describiendo? No sé, dejémoslo ahí. Pero sí quiero ir al punto de que en este caso, el ministro Figueroa, ahora aprendí a decirlo, no la tiene tan difícil lo que tiene que hacer. Tiene que implementar las leyes. Tiene que implementar las leyes y dejar de pelear. ¿Y usted por ejemplo, ¿qué haría yo si fuera el ministro? Vamos a ese punto. Cuando usted ha estado en la Comisión de Educación, que dice, él escucha, él habla, él dialoga, con respecto a un tema tan sensible como es la implementación de las leyes, que ha sido la gran cortapisa entre dos sectores. ¿Cómo ve usted hasta el minuto lo que fue la postura del subsecretario Figueroa y cómo podría traspasarse eso a ministro? Que evidentemente el ministro depende también de otra instancia. Es que hay una parte que es muy interesante esta pregunta. Hay una parte que yo no puedo responder del todo porque yo conozco al ministro en su fase legislativa, que es lo que él va a hacer al Congreso para intentar sacar leyes. Claro. Pero no conozco cuál es su posición en aquello que ellos tenían que ejecutar. La parte administrativa, diría. La parte administrativa, en donde yo creo, yo no sé qué ha hecho él o qué no ha hecho o cuánta responsabilidad tiene en la lentitud que tenemos con respecto a la nueva educación pública. Entonces ahí no lo sé, ¿ya? Lo que sí sé es que él intentó a toda costa sacar estas leyes que aula segura, la admisión justa, que en el fondo solo eran retrotraernos al pasado, ¿ya? Y por eso yo cuando digo que el tema de que el tipo escuche, que sea respetuoso, no necesariamente es un dato políticamente relevante. Para usted es un punto a favor. Pero puede ser que ahora llegue con la actitud de implementar las leyes que existen. Y lo otro que es súper importante, yo no puedo creer que un político le tenga que decir a otro político este consejo, ¿ya? Que tiene que conversar con los actores involucrados. Obviamente, si tú eres ministro de Educación, tienes que llamar al presidente del colegio de profesores y invitarlo a tomar un café. Lo mismo al presidente de la FED. Fue lo que nosotros tuvimos varias entrevistas con Mario Aguilar y él señalaba ese punto, que el ahora ministro Figueroa era el que se sentaba a conversar y también a los consorcios de los colegios privados, si se quiere, a los rectores de las universidades. O sea, todos tienen que estar. A los parlamentarios que están en las comisiones de educación, sobre todo de la oposición. Tienes que sentarte y conversar. O sea, pero tengo que explicar que los políticos tienen que conversar. Es tan ridículo, me veo tan ridículo explicando que los políticos tienen que conversar. Pero en el caso, a 2 años de la dupla Cubillos-Varela,
hay que explicar que los políticos tienen que conversar. Porque ellos además son muy sintomáticos de algo que es bien relevante, que es la soberbia con que llegó este gobierno, la forma en que ellos interpretaron el triunfo electoral, que era completamente... Y que de hecho todos los intelectuales de la derecha se los advirtieron. Dijeron, epa, cuidado con pasarse películas con respecto al 54%. En el gobierno pasado Es había un parlamentario que acuerdo. hablaba de la retroexcavadora. Había, o sea, Es una soberbia que es más bien parte de la y política. de hecho hay una soberbia peor en el gobierno pasado, que es el señor Walker, que a la mitad del gobierno dijo que él no había leído el programa. ¿Ya? Y el señor Burgos, que se convirtió en el líder de la oposición desde el Palacio de la Moneda, siendo ministro del Interior. Pero lo que quiero decir es que ellos llegaron con una actitud de todo lo que hizo Michelle Bachelet era ridículo, la ciudadanía está inmensamente respaldando nuestra propuesta, y la verdad es que no era tan así. En educación quizá había un acuerdo mayor con respecto a los pequeños avances que se habían logrado. Bien, diputado Winter, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Recordarle a la gente que hay que votar apruebo el 26 de abril, simplemente para que los chilenos podamos tomar la pluma con que se escribe nuestra historia. Gracias de nuevo, que esté muy bien. Gracias a ti.